Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Espero que muy bien. Eh, Vamos a iniciar nuestra clase sobre leyes de Newton. Y para no perder la costumbre, vamos a tener nuestra cita o frase del día. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Esto lo trae el autor del Principito. Y está muy profundo esta cita, sobre todo para este tiempo que estamos viviendo en cuarentena, pero está para reflexionarla en familia. Vamos a dar inicio entonces a resolver algunos ejercicios que les he colocado en la guía de la última semana. Entonces, dice así: ¿cuál será la aceleración de un cuerpo de 20 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 35 newtons con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, como lo muestra la figura? Entonces, fíjense acá algo importantísimo, ¿no? Cómo se relaciona física y lengua. Lo primero vamos a hacer un análisis. Me están preguntando, ¿cuál será la aceleración? ¿Ok? Ya sé que lo que tengo que buscar es la aceleración. Y a pesar de que está la figura, aquí me indican que es un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. ¿Ok? Entonces, importante tener esos datos siempre a la mano, resaltar, analizar, extraer la idea de lo que me está planteando el ejercicio. ¿Ok? Una vez que hemos comprendido entonces nuestra figura, el primer paso sería hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Un diagrama de cuerpo libre no es más que ubicar sobre un plano XY cuáles serán las fuerzas que están actuando o cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, ¿sí? Sobre este objeto. Entonces, coloco por acá, hacia la parte inferior, el peso. Recordemos, fuerza con que la Tierra atrae los objetos hacia el centro de ella, inclusive. Siempre va a apuntar hacia abajo. Luego tenemos como una reacción frente al peso. Vea que este cuerpo de 20 kilogramos está sobre una superficie. Entonces, eso nos hace pensar que existe una fuerza normal. Esta superficie puede ser una mesa, puede ser una silla, puede ser perfectamente el suelo. ¿Sí? Entonces, pero le va a propiciar una fuerza normal. Y esta fuerza F que está por acá, que tiene un ángulo de 30 grados. Te voy a dejar por acá el ángulo, fíjense. Eso que he pintado allí en rojo, entonces sería nuestro ángulo de 30 grados. ¿Ok? Como la fuerza es un vector y está en este caso con una inclinación de 30 grados, eso nos hace deducir que vamos a tener una componente en X, que yo he llamado Fx, y una componente en Y, a la cual he llamado Fy. Entonces, en el eje de las X tenemos Fx, en el eje de las Y tenemos peso, fuerza normal y fuerza en Y. Fíjense que en este caso no aparece una fuerza de fricción o rozamiento. ¿Por qué? Porque en mi ejercicio, por ningún lado me están hablando de fuerza de rozamiento, por ningún lado me están diciendo coeficiente de rozamiento. Entonces, no tengo que tomar en consideración, no tengo de dónde sacar la idea para poner acá una fuerza de rozamiento. Tampoco me puedo inventar los valores. Una vez que ya entendimos y aclaramos a través de nuestro diagrama de cuerpo libre qué está ocurriendo en cada eje, procedemos a analizarlo. Fíjense acá. Entonces, para mi eje X, la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Y tienen que ser igual a masa por aceleración porque justamente me están preguntando por la aceleración. ¿Ok? Es lo que yo tengo que averiguar. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando en el eje X? De acuerdo a mi diagrama de cuerpo libre, únicamente está actuando Fx. De modo que Fx será igual a masa por aceleración. Para recordar un poco lo que es Fx, ¿sí? Tenemos acá este triángulo de fuerzas, podríamos decir, donde nuestra hipotenusa es F,
Acá está nuestro ángulo de 30 grados, ¿sí? Y las componentes X y Y, organizadas de tal manera que puedo apreciar un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa? Que Fx viene a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, la fuerza en X o cateto adyacente va a ser igual al producto de la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Ok? Recordemos acá un poquito de trigonometría básica. Lo hemos analizado en otros ejercicios. Ahora yo puedo descomponer esta fuerza X en fuerza por coseno del ángulo y es igual a masa por aceleración. Importante, la masa m está multiplicando mi aceleración, por lo tanto tiene que pasar a dividir. No al contrario, un error clásico en estas situaciones de despeje es colocar masa arriba, digamos en el numerador, y fuerza por coseno del ángulo en el denominador, invertirlo. En lo absoluto, masa que está multiplicando pasa a dividir, ¿ok? Como conozco todos mis datos, entonces perfectamente tengo simplemente que sustituir o reemplazar las fuerzas de 35 newtons, coseno de 30 grados, perfectamente lo puedo colocar en mi calculadora y lo divido para 20 kilogramos, que es la masa. He obtenido una aceleración de 1.52 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Es un ejercicio bastante sencillo, no tiene mayor complicación, muy pendientes con temas de despeje y la trigonometría acá. Siguiente ejercicio, que también ha sido interesante para ustedes seguramente. Fíjense, en la figura se muestran dos bloques, masa 2 de 2 kilogramos, por acá está, que arrastra sobre el plano horizontal al cuerpo de masa 1 de 7 kilogramos, este de acá. Y me piden calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Lo primero que debemos tener en consideración acá es que si me hablan de una aceleración del sistema, quiere decir que estos dos bloques se van a mover con la misma aceleración. Y cuando me piden también determinar la tensión de la cuerda, yo voy a considerar idealmente que esta cuerda tiene la misma tensión en toda su longitud. ¿Ok? Esto de acá es una polea y esto va a ir girando en la medida en la que esto se va moviendo. Pero nuestra situación es ideal. ¿Ok? De manera que la aceleración de ambos cuerpos va a ser la misma, la tensión a lo largo de todo el segmento de cable o cuerda, como prefieran verlo, va a ser el mismo. Eso es importantísimo resaltar. Mi primer paso entonces, realizar un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo, ¿ok? Y analizar las fuerzas tanto en la horizontal como en la vertical. ¿Cómo queda mi diagrama de cuerpo libre? Para la masa 1, para la masa que está sobre una superficie, me queda entonces que el peso está apuntando hacia abajo, la fuerza normal que tiene esa superficie sobre mi cuerpo, ¿ok? Va hacia arriba, y hacia la derecha entonces T. Fíjense que he colocado la T por tensión. La tensión del cable es una fuerza. Entonces he colocado por acá T de tensión. Por aquí tengo una nota bien importante. Toda fuerza a favor del movimiento es positiva, ¿ok? Toda fuerza a favor del movimiento es positiva, pero cuando el objeto no se mueve, es decir, cuando un objeto está estático, ¿sí? Está en reposo, vamos a considerar para los signos de la fuerza los ejes de coordenadas, X y Y. Es decir, si este cuerpo está estático, en este caso en el eje de las Y, yo voy a considerar el peso con signo negativo porque está en el eje Y negativo y la fuerza normal positiva porque va hacia arriba, eje Y positivo. ¿Ok? En este caso la tensión va a favor del movimiento. Yo estoy suponiendo, y me lo está diciendo el ejercicio, que la masa 2 arrastra a la masa 1. ¿Ok? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X para la masa 1 es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están ocurriendo en el eje de las X? Pues únicamente la tensión. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración.
Conozco el valor de la masa 1, es de 7 kilogramos, reemplazo, pero todavía me quedan como incógnitas o variables la tensión y la aceleración. De manera que no puedo seguir avanzando, la voy a llamar ecuación número 1. Posteriormente me vengo al diagrama de cuerpo libre para la masa 2, la masa que está colgando. Nótese, importante acá, que en mi figura la masa 2 no está haciendo contacto con la superficie. ¿Ok? Ojo por allí con eso porque es bien importante. Eso quiere decir que no va a tener fricción tampoco. El movimiento en este caso es vertical hacia abajo, lo que quiere decir que el peso está apuntando hacia abajo y es a favor del movimiento, lo que les dice la nota acá. Y la tensión, por el contrario, la tensión del cable en este caso va a apuntar hacia arriba, ¿no? En contraparte al peso. Por lo tanto, tendrá un signo negativo ya que se opone al movimiento, ¿sí? En el eje de las Y, para la masa número 2, entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, porque él se está moviendo en el eje de las Y. ¿Qué ecuación voy a formar acá? Entonces, peso con signo positivo menos tensión, recuerden, va hacia arriba, contraria al movimiento, es igual al producto de la masa 2 por la aceleración. El peso es un valor que puedo determinar fácilmente, es el producto de la masa por la gravedad, y me resulta, aquí está mi ecuación, me resulta 19.62. Reemplazando todos los valores conocidos, me queda entonces que el 19.62 menos T es igual a la masa 2, que es de 2 kilogramos, por la aceleración. En este caso, mantengo una variable T y una variable A. No puedo seguir avanzando. Por lo tanto, ecuación número 2. Y esto, pues, ya lo han visto antes en matemática, sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, el método más rápido para esta situación es el método de eliminación o reducción. Es el mismo. Entonces, resolvemos nuestro sistema de ecuaciones. Les recuerdo, en este caso, lo que vamos a hacer es una suma algebraica de todos mis términos semejantes. En este caso, del lado izquierdo, primer miembro de la ecuación o de la igualdad, tengo 19.62, valor numérico netamente, no tengo con quién sumarlo o restarlo en la ecuación 1, así que él queda igual. También tengo en la primera ecuación la tensión y acá está menos tensión, menos T. Entonces, T positiva menos T negativa, la elimino, ¿ok? La simplifico. Y del lado derecho, ¿sí? Segundo miembro de la igualdad, en ambas ecuaciones, en este caso voy a tener 7 kilogramos por A y aquí voy a tener 2 kilogramos por A. Como estoy sumando de forma vertical, 7 más 2, 9. 9 kilogramos por la aceleración. Recuerden que en este caso serían términos semejantes. 9 que está multiplicando, sencillamente pasa a dividir. 19.62 queda dividido para 9 kilogramos. Lo que quiere decir que mi aceleración resulta de 2.18 metros por segundo cuadrado. Para saber por qué me quedan metros por segundo cuadrado, recuerde descomponer el newton. ¿Sí? La descomposición del newton produce entonces kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Esos kilogramos al newton se simplifican con estos kilogramos y únicamente queda metros por segundo cuadrado. Ahora ya determiné el valor de la aceleración. Ya respondí la primera parte del ejercicio. Así que viene, dado que ya se conoce el valor de la aceleración, se reemplaza en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Les recuerdo, estas que tenemos por aquí. Acá está mi ecuación 2, acá está mi ecuación número 1. ¿En cuál voy a reemplazar? Pues, si me lo preguntan a mí, en la más sencilla, ¿no? Me voy a ir a reemplazar en la ecuación número 1, que dice que la tensión es igual a 7 kilogramos por A. Pero ahora que conozco el valor de la aceleración, que es de 2.18, sencillamente multiplico y puedo determinar
o he determinado entonces el valor de la tensión. Y así queda respondido mi segundo ejercicio. ¿Sí? Esto ha sido todo por este momento. Para cualquier duda o pregunta, saben que pueden escribirme. Muchísimas gracias, chicos, y que tengan un feliz día.